Hola amigos, ¿qué tal? Miren, saliendo a hacer un poco de deporte me topo con esta estructura en proceso de construcción. Es una estructura de acero de un edificio de aproximadamente 10 pisos. Entonces, como en una de mis encuestas en mi canal de YouTube había hecho la pregunta de cuál tipo de estructura les parece a ustedes que es más segura construir, una estructura de acero empernada o una estructura de acero soldada. Quiero aprovechar aquí para explicarles algo muy interesante sobre este tipo de estructuras. Miren amigos, tengo aquí un ejemplo de la construcción de una estructura de acero, aproximadamente 10 pisos de altura. Tenemos en el piso más alto, que está en proceso de construcción, una protección perimetral, todo el perímetro cubierto por una malla. Esta malla protege de la caída de objetos, de la caída de restos de materiales, escombros, inclusive en el peor caso de que caiga una persona, un trabajador por algún descuido, algún error, esta no pase de ese nivel. Entonces ahora notamos también que las estructuras en la ciudad de Quito están construyéndose en gran cantidad con estructura de acero. Hay que tomar en cuenta también que a partir del año 2000 es cuando nosotros a nivel de Latinoamérica, podría decir, tenemos ya establecidos normas y códigos para que podamos considerar las estructuras o los diseños de las estructuras de acero sismo resistentes. Antes de ese año se estaba evaluando todas las experiencias, o podríamos decir las malas experiencias que tuvimos con los terremotos a nivel del mundo. Entonces ahora tenemos las conexiones precalificadas, que no es más que aplicar la experiencia que se ha tenido y que está plasmada en los códigos para que nosotros tengamos estructuras sismo resistentes, conexiones sismo resistentes en nuestras estructuras de acero. Entonces, con esas consideraciones, vamos a ver un poco de lo que es de estructuras metálicas. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, aprovechando que se ve en la ciudad varias estructuras de acero que se están ejecutando y que últimamente se está optando también por esta opción, ¿no? La construcción de edificios y también de conjuntos residenciales con estructuras de acero. Entonces, para esto nosotros vamos a considerar ciertos criterios. Por ejemplo, siempre hemos dicho que la estructura, para que se la pueda considerar sismo resistente, debe tener la capacidad de disipar la energía que produce un sismo. Entonces, el mismo criterio lo vamos a tomar para la estructura de acero. Revisemos las recomendaciones mínimas que les había indicado yo para que las estructuras sean capaces de disipar la energía que produce un sismo. Primero, respetar confinamientos y separación de estribos. Segundo, respetar el acero mínimo en todos los elementos estructurales. Siempre revisar los resultados que nos emiten los softwares versus lo que nosotros conocemos de los códigos. Nosotros debemos revisar que se cumpla el acero mínimo. No se confíen en los softwares. Tercero, respetar dimensiones de ganchos y patas. Cuarto, hacer cumplir el criterio de nudo fuerte. Quinto, hacer cumplir el criterio de columna fuerte y viga débil. Sexto, modelar la estructura considerando la iteración suelo-estructura. Y séptimo, conocer los criterios de prediseños de elementos estructurales. Todo el tiempo hemos estado indicando que nosotros debemos saber dimensionar los elementos de la estructura. ¿Por qué? Porque el programa, el software que utilicemos, solo debe revisar y chequear lo que nosotros hicimos. Nosotros prácticamente debemos diseñar esa estructura. Los programas deben ayudarnos a revisar, a confirmar, a verificar que no nos hemos equivocado, nada más. Miren, aquí tengo una figura que nos representa dos tipos de estructuras. Una estructura de hormigón armado y una estructura de acero. Vamos a tomar como primera opción que esta es una estructura de hormigón, o sea que la cimentación y toda la estructura en sí, todos los pórticos son de hormigón armado. Entonces, cuando nosotros habíamos hablado de que esta estructura sea capaz de disipar la energía que el sismo genera cuando se presenta en la estructura, miren, aquí viene el sismo, le empuja, ¿no? Le empuja lateralmente a la estructura. Esta estructura se va a tender a deformar lateralmente y nosotros debemos generar pórticos o un modelo que sea capaz de absorber esta energía, que esta estructura sea capaz de deformarse y de volver a su posición inicial. Habíamos también en varios videos revisado que para nosotros evitar inclusive la rotación de un edificio podemos utilizar muros de corte. Los muros de corte nacen desde la cimentación y van hasta el último nivel de nuestra edificación. Entonces, ¿qué es lo que hace el muro de corte? Es un elemento rígido que tiene la capacidad de concentrar y disipar la energía del sismo, evitando inclusive el daño del resto de la estructura. Como segundo aspecto importantísimo en el que nos ayuda el muro de corte es el compensar el desequilibrio de masas que tenemos a veces por la forma del edificio, por las irregularidades que tenemos en planta en la edificación y nos evita la rotación del edificio. Pero para esto nosotros debemos saber dónde ubicamos este muro de corte. El muro de corte puede ser ubicado aquí, puede ser ubicado acá, puede ser ubicado en una esquina. Eso nosotros tenemos que ubicarlo de acuerdo a nuestra experiencia y ahí sí es importantísimo el uso de softwares que nos ayudan a verificar que la posición donde nosotros implantamos el muro de corte nos está evitando la rotación del edificio.
Entonces, ahí viene la ayuda del software. Pero nosotros somos los que le decimos al software, quiero ubicar este muro de corte en esta posición, por ejemplo, en el centro de la estructura. Por favor, chequéame que la posición en la que yo estoy planteando sea la correcta, de tal forma de que en los resultados que tú me reportas yo pueda analizar que no existe rotación en el edificio. Entonces ese es el apoyo que tenemos del software, pero la idea y el criterio es nuestro. Entonces eso habíamos analizado y revisado en videos anteriores en el tema de estructuras de hormigón armado. Ahora, ¿qué pasa con las estructuras de acero? Todos estos puntos que nosotros hemos analizado para garantizar la disipación de la energía que produce el sismo, revisémoslos. Ahora vamos a tener el caso de que la cimentación va a ser de hormigón armado y la estructura va a ser de acero. Entonces, el primer paso, que dice respetar confinamientos mínimos, separación de estribos, también se aplica aquí en esta estructura, que va a ser de acero. ¿Por qué? Porque tenemos la cimentación de hormigón armado. Tenemos respetar acero mínimo en todos los elementos estructurales, también se cumple, ¿no? También tenemos que respetar eso. Respetar dimensiones de ganchos y patas, también tenemos que respetar eso. Respetar o hacer cumplir el criterio de nudo fuerte, también tenemos que respetar eso cuando nosotros diseñemos nuestros elementos de acero, columnas, traves, vigas. Hacer cumplir el criterio de columna fuerte y viga débil, también tenemos que hacer cumplir el criterio de columna fuerte, viga débil. Y eso es lo más interesante del diseño de las estructuras de acero. ¿Por qué? Viene el sismo, empuja lateralmente a nuestra estructura y nosotros, las zonas más frágiles, digamos, las zonas que más debemos cuidar de una estructura de acero son los nudos. Entonces, miren, aquí tenemos un nudo, ¿ya? Entonces, los nudos son los elementos que van a garantizar que nuestra estructura no colapse. Si el nudo colapsa, si el nudo falla, la estructura va a colapsar. Luego tenemos modelar la estructura considerando la iteración suelo-estructura. También tenemos que hacerlo. Conocer los criterios de prediseño de elementos estructurales. También lo tenemos que hacer. Entonces, para diseñar una estructura de hormigón armado y para diseñar una estructura de acero, los criterios básicamente son los mismos. Lo que van a cambiar son los códigos y las normas ya para el predimensionado y dimensionado, seleccionado, aquí en este caso, de perfiles y diseño de todas las conexiones que tenemos aquí en la estructura. Entonces, para eso nosotros nos apoyamos con el AESC 358, donde nos indica inclusive qué tipo de conexiones tenemos ya precalificadas. O sea, estas conexiones han sido comprobadas que van a ser eficientes ante un eventual evento sísmico. ¿Por qué? Porque estas nacieron ya de las experiencias, como les había dicho también al inicio del video, de todas las malas experiencias que se tuvo en las estructuras de acero antes del año 2000. Como dato interesante, miren, aquí tenemos la conexión entre la unión columna-viga. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que garantizar aquí, ¿no es cierto? Como les había dicho, miren, aquí le amplío, ¿no? Esta es la conexión que tenemos aquí en mi dibujo. Miren, mi dibujo está en 3D. Bueno, en realidad es una foto, ¿no? Miren, le vamos a sacar acá y tenemos aquí. Vamos a tener que nosotros garantizar que esta conexión sea un nudo fuerte, que tenga y cumpla el criterio de columna fuerte y viga débil. Vamos nosotros a tener que chequear el corte simple en los pernos, falla por tensión o fluencia en los pernos, punzonamiento en los pernos y en las placas, no pernos y placas, y bloque de cortante en la placa. O sea, vamos a tener nosotros que determinar que no tengamos ese tipo de fallas. Y además vamos a tener nosotros que generar aquí una especie de fusible. ¿A qué me refiero yo con fusible? Nosotros tenemos aquí el nudo y debemos garantizar que este nudo no falle, porque si falla, falla la estructura. Entonces nosotros debemos generar aquí, antes de que llegue al nudo, una forma o un elemento tal de que la viga sea la que falle, digamos, que sea una sección de la viga cerca del nudo la que falle y no el nudo, de tal forma de que si se necesita reparar la estructura, se cambie ese elemento y no tengamos que derrocar la estructura o no tengamos problemas de colapso de la estructura. Ahora, los criterios de diseño, eso los vamos a ver luego. En resumen, nosotros debemos conocer que para que la estructura sea sismo resistente, esta debe garantizar que va a poder disipar la energía que produce un sismo. Recuerden que el sismo viene, empuja, y nosotros debemos garantizar que la estructura se pueda deformar, pueda recuperarse y no tengamos problemas de colapso o daños estructurales significativos. Entonces, con todo lo que les he explicado, si es que ustedes creen que existe algo que faltó decir sobre el mundo de las estructuras de acero, pónganme en los comentarios, analicémoslo. Si les gustó el video, denle like, compártanlo, suscríbanse a mi canal, apoyen mi canal, amigos, y sigamos aprendiendo. Gracias.